Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que estás recorriendo por allí en algún lugar, pero te has tomado este tiempo para conversar un ratito con nosotros sobre esta situación que vivimos en Argentina y que parece no es nueva. Este informe que produjo FOPEA en los últimos días, donde señalan que hubo 179 agresiones contra la prensa en el año 24. Ustedes realizan un Mm. informe muy interesante en forma permanente, ¿verdad? Nosotros trabajamos con nuestro equipo de monitoreo en todo el país a lo largo del año y vamos recabando datos con monitores que son periodistas, socios de FOPEA, que trabajan en terreno y van relevando posibles ataques a la libertad de expresión. Digo posibles porque a veces hay situaciones en las que entendemos que hay un ataque y luego no resulta, hay todo un protocolo de intervención contactando a las víctimas, a los posibles agresores y bueno, y luego se determina y además a partir de ahí se le da como un tipo, digamos, ¿no? A esa agresión. Y en este caso, puntualmente, ese es uno de los datos de este informe, porque lo que estamos viendo son dos cuestiones concretas. Una es, ¿quién es el principal agresor? ¿Quién emerge como principal agresor a la libertad de prensa en Argentina? El propio presidente de la Nación y su entorno más próximo. Y luego, ¿cuál es el recurso más utilizado? El discurso estigmatizante. Esto que tanto hablamos de, o que tanto se escucha y suena o resuena, ¿no? De los ensobrados, de corruptos, mentirosos, extorsionadores, bueno, la cantidad de palabras que además no solo son calificativos, sino que en muchos casos lo que nos endilgan son verdaderos delitos y ese es un dato que no debemos normalizar, ¿no? Bueno, ese es la mirada general y además tenemos un dato que no es menor también y es que desde los años que está 2008, que está vigente este monitoreo, el 2013 y este año fueron los de mayor cantidad de casos. Y eso también es un dato alarmante, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad, entendemos, de diferentes espacios de poder, a veces económico, a veces político, de silenciar, de cancelar voces. Y eso es lo que, por supuesto, como organización de periodistas nos preocupa. Bueno, vos sabés que uno de las palabras, los adjetivos que más se escuchan es ensobrados, las agresiones ensobrados. Mm. Y hay un importante sector de la población que ha tomado esta palabra y cuestiona con dureza a los periodistas en general. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo se soluciona esto? ¿O cuál es el trabajo que hay que hacer desde los medios obviamente, para tratar de contrarrestar esto que el presidente acusa? Bueno, ahí hay varias cuestiones para mirar. La verdad que no sabría decirte cómo se soluciona. Quizás haya algunas cuestiones que sí podemos trabajar un poco más en profundidad y nosotros también hacia adentro de los medios, porque me parece que en muchas situaciones falta autocrítica en lo que tiene que ver con nuestra praxis, ¿no? Y eso no significa cobrar por una nota o no cobrar por una nota, porque cuando en realidad te dicen que sos un ensobrado, lo que te están diciendo es que te ponen plata para decir lo que se le antoje al que te pone el dinero, digamos, ¿no? Al que le da el Claro, dinero. claro. Y eso, en definitiva, es incidir en un contenido editorial, incidir en un mensaje, el manejo del mensaje. A mí me preocupa mucho, a ver, la situación en sí misma, me preocupa que haya y también debemos verlo, y no mirar para otro lado, que haya una alta cantidad de las audiencias, de la ciudadanía, que asimile esto como un hecho, como un hecho, que no hay mucho para discutir al respecto. Nosotros, por supuesto, que creemos que sí, que hay mucho para discutir y también hay mucho para mejorar. Creemos que hay periodismo de calidad en Argentina y hay periodismo honesto en Argentina. Y también hay periodismo deshonesto, como lo hay en todos los ámbitos, como lo hay en la política, como lo hay en la justicia, pero la verdad es que la generalización es caprichosa. A mí me preocupa que además esa generalización tienda claramente, en el caso de los periodistas, a, a silenciar. Me preocupa, digo, que muchas veces se ponga el acento solo en ese espacio, sin mirar o sin hacer autocríticas del propio poder, ¿no? Del propio poder político, o sin siquiera dar cuenta de algunas cosas, porque cuando nosotros le decimos al poder político queremos preguntar, déjennos preguntar, hacer nuestro trabajo. ¿Por qué no hacemos conferencias de prensa? ¿Por qué no hace algún tipo de conferencia el presidente de la Nación cada tanto que permita no solo la pregunta, sino y además la repregunta de periodistas que no sean los más próximos a su entorno? Que sean periodistas amplios, digo, de diferentes espacios. Y eso no está. Entonces,
la verdad es que hay puntos hasta de contradicción en ese título que nos envían, ¿no? A mí me parece que claramente que es injusto. ¿Cómo se soluciona? No lo sé. Creo que haciendo más docencia, primero haciendo mejor periodismo. Nosotros creemos que la respuesta es haciendo mejor periodismo, investigar, mostrar datos. La investigación que se hizo en algunos medios sobre el tema Libra, por ejemplo, ha sido brillante y me parece que esclarecedora. Y se hizo sobre datos. Bueno, eso creo que es lo que en definitiva al revés, cancela cualquier agrado, Bueno, ¿no? esto El es periodismo de lo calidad. que Bueno, le molesta al presidente, a su entorno. Y bueno, y tiene absolutamente. los trolls. En los últimos años ha surgido esta actividad en las redes que tiene gente contratada y paga o gente fanatizada, en este caso La Libertad Avanza, que bueno, obviamente arenga al presidente como a meterlo preso, los periodistas, ¿no? Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y es un tema además muy peligroso, porque yo me atrevería a decir que hay una milicia digital, digamos, ¿no? Que sigue sin pensar, sin analizar nada y además hasta muchas veces redoblando la apuesta de lo que dice el propio presidente y se autoalimentan, se retroalimentan, ¿no? Luego el presidente retuitea lo que dicen algunos de los integrantes más extremos de su milicia y ahí va. Eh, la verdad es que yo no sé si se está dimensionando primero el daño social que esto provoca. Esa necesidad de fijar extremos, ¿no? La lógica de amigo-enemigo. Que no piensa como yo está en la vereda enfrente, pero además y con esta lógica, digo, no es una persona que piensa diferente, es mi enemigo. Es la persona a destruir prácticamente, porque cuando le dicen a un periodista ensobrado, lo que están atacando es su credibilidad y lo que están atacando en definitiva es el corazón de su profesión. ¿Qué nos llevamos nosotros cuando dejamos un medio y vamos a otro? Nuestro recorrido nos llevamos lo que hemos podido construir en términos de credibilidad a lo largo de esa trayectoria, digo, en ese camino. Y la verdad es que atacar eso es verdaderamente complicado, ¿no? Es extremo. Yo creo que el periodismo molesta, y sobre todo molesta el buen periodismo, porque ese periodismo ofrece grises, ofrece datos, ofrece calidad, ofrece términos irrefutables y además ofrece grises, hace que la ciudadanía pueda pensar, ofrece alternativas para que quien está fuera diga, pero esto no era tan así, a ver, miremos por dónde va este dato, por qué quiere o por qué esto podemos leerlo desde otro lugar. Y el gris, en discursos polarizantes como los que hoy imperan y cada vez crecen más en este mundo que nos toca caminar, la verdad es que es lo más incómodo que le puede pasar. El gris es lo más impredecible, porque no está ni de un lado ni de otro, no está ajustado, ni fanatizado, ni comprado. Es alguien que está mirando y que a veces puede estar un poco más de un lado y un poco más del otro, ¿no? Porque no todos los temas merecen la misma lectura y la misma postura y la misma... Uno no se para exactamente igual en todos los casos. Paula, Me parece que eso es lo que más está complicando. sí, cuando empezamos el programa escuchamos al presidente inicialmente hablar del retiro de las pautas publicitarias, como castigando a los medios. Bueno, obviamente es un tema, digamos, para el debate también el tema de las pautas publicitarias. ¿Cuál es la posición de FAPEA con respecto a, y la tuya en todo caso, si con respecto a esta actitud o esta decisión del presidente Milei de retirar las pautas a los medios de comunicación? A ver, la pauta, nosotros somos una organización de periodistas, no somos medios de comunicación, con lo cual la pauta no es directamente, o no debiera ir directamente al bolsillo de un periodista. La negocian los medios de comunicación. Dos cosas en ese sentido. Primero, el término de la pauta publicitaria no es una mala palabra, la pauta publicitaria. El problema de la pauta publicitaria es la discrecionalidad. Si efectivamente la pauta publicitaria molestara tanto, lo que se tendría que hacer es regularla. Fijar parámetros, ver de qué manera se puede trabajar con una mirada, digamos, que permita dividir un fondo de acuerdo a de acuerdo a algunos parámetros, hay que ver audiencias, cantidad de empleados, no lo sé, hay maneras, en otros países y en otros lugares se ha hecho. Habría que regular, Ahora, en todo caso, decís vos, por ley, la pauta publicitaria. exactamente. Hay provincias que lo tienen hasta en términos constitucionales, luego es difícil de cumplir. Ahí también hay que decir algo que es muy concreto. Esto no ha sido de interés de ningún gobierno, de ningún color y tampoco de los empresarios. Sí, Porque claramente es un se ha esquema. utilizado para castigar a medios.
desde el poder, obviamente. Es que definitivamente la incidencia, y por qué nos preocupa la pauta publicitaria, así como hoy está planteada, y porque condiciona contenidos editoriales y condiciona el trabajo de los periodistas. Entonces querés ir a fondo con determinada investigación y quizás no podés por esto, ¿no? Entonces, con un esquema regulado, bueno, quizás sería diferente, por lo menos intentarlo, nadie da esa discusión de fondo. Ahora, también es cierto que el gobierno no está clarificando cuánto asigna a medios en términos de pauta, porque no es cierto que la pauta publicitaria Claro, nacional se eso iba a decir, hay empresas del Estado que están distribuyendo pautas. Absolutamente. YPF, no sé, Aerolíneas, Banco Nación, se canaliza pauta publicitaria por allí, pero hay un dato que no es menor y es el gobierno no está rindiendo cuentas. Muchos dicen, y es cierto, es discutible en términos legales si se puede hacer o no. Nosotros conocemos casos de colegas que han hecho, bueno, Chequeado creo que hizo un pedido y nosotros estamos con algunos colegas también mirando el tema de cerca sobre la erogación en pauta publicitaria que ha hecho el gobierno, por ejemplo, canalizada por YPF. Y es muy difícil, ¿eh? Es realmente muy difícil. Digo, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y eso se está viendo mucho en estos tiempos. El discurso de la transparencia y el achaque a la transparencia es real y está muy bien, pero digo, no están todas las cartas sobre la mesa. Y conocer efectivamente quién recibe la pauta publicitaria de YPF hoy sería muy interesante. Debería ser información que está pública. En las públicas y en las redes. Bueno, obviamente nadie te muestra, en los municipios pasa lo mismo, en las provincias pasa lo mismo, digamos que es un tema oculto generalmente, ¿no? Bueno, hay lugares y lugares, por ejemplo, en mi provincia, yo soy de Chubut, ¿no? Por ejemplo, vos sos de Esquel. Esquel. Yo soy de Esquel, sí, soy de Chubut. Y uno de los temas que de hecho lo controlamos regularmente y lo vamos mirando, en el boletín oficial se publica la asignación de pauta publicitaria a los medios, con montos, asignación por mes y demás, ¿no? Ahora, también si me preguntás, y hay trampas y puede haberlas, digo, te tenés que sentar a procesar y ver, pero bueno, pero por lo menos lo tenés publicado, ¿no? Hay otras provincias en las que no hay nada, hay provincias donde ni siquiera hay ley de acceso a la información pública, con lo cual no tenés herramienta para acceder a ese dato. Pero podemos coincidir generalmente que las pautas publicitarias son, digamos, más importantes para los medios, empresas, oficialistas, ¿no? Y no para los periodistas. Esto es lo que queda claro. Bueno, en líneas generales es lo que sucede, es lo que ha sucedido siempre. Igual además ha sido una herramienta de diferentes gobiernos, no de uno solo. Quería preguntarte en el final, para finalizar esta primera charla, porque algún día me gustaría preguntarte cómo es hacer periodismo en Esquel. Vos también has trabajado en Capital, pero bueno, lo dejamos para otro día. Pero me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre el tema de la inteligencia artificial y el periodismo y los medios. Mira, nosotros hacemos justamente un congreso, ya hace 3 años que estamos haciendo el Congreso de Córdoba, que es nuestro congreso que denominamos multiplataforma, sobre el tema de inteligencia artificial. A ver, la tecnología es el tren que está marchando todo el tiempo. Te subís o no te subís, pero no va a parar porque vos no estés. La realidad es que la inteligencia artificial, yo creo que estamos en un momento bisagra en muchos aspectos y en muchas profesiones, y viene a modificar un escenario que la verdad ya venía bastante complejo. Yo tengo la sensación, y esto nada, solo sensaciones y opiniones, y esto es muy personal, que un poco el título de nuestro congreso de este año tiene que ver con eso, con la alianza posible, ¿no? Es una herramienta y hay que saber utilizarla. El problema es si nosotros relajamos en la herramienta y dejemos que haga lo que hacemos, que haga por nosotros. La realidad es que en tanto seamos capaces de utilizar lo mejor que tiene, optimizar recursos. Mira, nosotros recorremos mucho el país, ¿no? Yo hace unos días estuve en Ushuaia, por ejemplo, y ahora un mes atrás estuve en La Rioja, en Catamarca, recorriendo, hablando con colegas, con periodistas, con medios, dueños de medios y con actores sociales y políticos de cada lugar. Y es el tema, verdaderamente. Igual te digo que el primer tema cuando nos llegamos siempre es la pauta publicitaria y la precarización, también hay que decirlo, los medios. Sobre todo en época de crisis, ¿no? Totalmente. Asociado a lo económico, digo, a qué significa hoy ser periodista y cómo
enfrentar tantas cuestiones, digamos, cómo trabajar, cómo hacer buen periodismo en las condiciones que tenemos. Claro, y además Pero digo, competir con las redes y con las herramientas publicitarias que ofrecen las redes también. bueno, el tema de las plataformas, como entran en la discusión, eso también va a ser parte de este congreso lo hacemos 13 y 14 de junio en Córdoba. Sí, efectivamente es otro de los grandes temas, cómo se meten las plataformas en esto y cómo nosotros, cómo se está pidiendo a las plataformas en Europa, es un tema que está bastante más avanzado, está regulado de hecho. A ver, a mí, para responderte sobre el tema de inteligencia artificial, yo creo que es una herramienta que está y que tenemos que entenderla como tal. Y nos tenemos que ocupar en estos tiempos de utilizarla a favor nuestro. Si nosotros relajamos en que haga el trabajo por nosotros, bueno, estamos perdidos. Porque lo que vamos a hacer, además de dejar de activar nuestro músculo periodístico, es, en definitiva, entregarle sobre una base de datos homogénea, digo, puede ser amplia, pero homogénea, vamos a terminar uniformados en el manejo informativo, ¿no? Y la realidad es que todavía nos queda mucho por hacer en esto de recabar historias, de olfatear noticias, de usar nuestro olfato periodístico, de volver a la esencia. Eso todavía no lo puede hacer la inteligencia artificial. Y es tarea nuestra inyectar humanidad a ese proceso periodístico. Así que me parece que mi sensación, y otra vez, esto es muy personal, y trabajando también en medios más pequeños o de una escala más chica, me parece que eso es clave. Volver a poner en valor la proximidad en el tema informativo, ¿no? Que porque haya una historia al lado mío que nos parece menor, puede ser una gran historia. Entonces, recuperar y volver a poner el ojo en recuperar historias. Nosotros contamos historias, nutridas de lo mejor, de la mayor cantidad de datos que sea posible y de la mayor calidad que sea posible, pero son historias. Y tienen que ser con narrativas atractivas. Para todo eso tiene que estar la tecnología, pero el olfato sigue siendo el de un periodista, de un ser humano. Paula Moreno, Román, gracias por Lo de Román es porque sos de Boca vos, ¿no? Creo o no. No, no exactamente. Ah, no. Soy muy gallina. Pero te vi por ahí. Pero Román es por mi mamá. Ah. Román por mi mamá, por mi mamá. Mira, Paula, estoy en tierra de mi madre. gracias, muy amable, y volveremos a comunicarnos contigo y para que nos cuentes cómo es también hacer periodismo allí en Esquel. Gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias por tu tiempo. Muy amable.